Mi nombre es Gedeón, y esta es mi historia. Crecí durante el dominio del imperio midianita, que era un régimen cruel y terrible. Ellos oprimieron a nuestro pueblo con su férreo control, dejándolo devastado y quebrantado. Sin embargo, esto fue nuestra ruina. Mi pueblo había pecado contra el Señor de muchas maneras diferentes. Como consecuencia, el Señor nos entregó en manos de los midianitas durante 7 años. Debido a la brutalidad de los midianitas, nos vimos obligados a construir castillos, cuevas y refugios en las montañas para poder sobrevivir. Cada vez que los israelitas sembraban sus cosechas, los invasores de Madián, Amalek y los pueblos del oriente invadían nuestra tierra. Acampaban allí y arrasaban con las cosechas, dejando a mi pueblo sin nada que comer. Se llevaban todas las ovejas, cabras, ganado y asnos. Estas hordas hostiles que llegaban con sus animales y tiendas eran densas como una plaga de langostas. Venían en bandadas de camellos demasiado numerosos para contar. Se quedaban hasta saquear completamente la región. Los midianitas eran un pueblo del desierto y dominaban sobre mi pueblo gracias al eficaz uso de los camellos. Nuestro trabajo era en vano debido a nuestros pecados. Al final, todos nuestros productos y ganado eran robados después de tanto esfuerzo para hacerlos fructificar. Así es el pecado. Nos roba lo que trabajamos duro para conseguir. Muchos hombres realizados pierden todo en la vida por no detener sus pecados. Todo se pierde para ganar lo que, en retrospectiva, parece ser nada. Debido a los midianitas, mi pueblo está al borde del hambre, enfrentando un largo período de humillación, trabajo infructuoso, pobreza y un enemigo superior. Mi pueblo clamó al Señor Dios por ayuda. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió un profeta a los israelitas. El profeta dijo: «Así dice el Señor, el Dios de Israel, yo os saqué de la esclavitud en Egipto. Os rescaté de las manos de los egipcios y de todos los que os oprimían. Expulsé a vuestros enemigos y os di su tierra. Os dije: yo soy el Señor vuestro Dios. No adoréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no me escuchasteis». Dios habló a través del profeta, recordando a Israel todo lo que había hecho por ellos en el pasado. Para enfrentar su crisis actual, Israel necesitaba un recordatorio. Un día, un hombre extraño vino y se sentó bajo la gran encina en Ofra, que pertenecía a Joás del clan de Abieser. Yo estaba trillando trigo en el lagar para esconderlo de los midianitas, cuando el ángel del Señor apareció y me dijo: «Valiente guerrero, el Señor está contigo». Trillar trigo en el lagar no solo era desafiante, sino también vergonzoso. Tradicionalmente, el trigo se trillaba en áreas abiertas en las colinas, donde el viento se utilizaba para separar la paja del grano. No era práctica habitual trillar trigo en un lugar hundido como un lagar. Era un lugar de privacidad. No podía hacer una era en un lugar abierto y traer la trilla o la pisada por miedo a los midianitas, que estaban acostumbrados a venir y llevarse el grano una vez trillado. El hombre misterioso habló diciendo: «El Señor está contigo, valiente hombre». Esta salutación me pareció extraña. No parecía que el Señor estuviera conmigo, ni que yo fuera un hombre valiente. ¿Dónde estaba la valentía? Yo era solo un hombre común, llevando una vida muy ordinaria. El hombre incluso me encontró en mi trabajo diario. Respondí: «Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros antepasados nos contaron? ¿No dijeron que el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado a los midianitas». Aunque conocía las increíbles obras que Dios había hecho en el pasado, no podía dejar de cuestionar por qué no veía esas mismas maravillas en el presente. Creía que el problema estaba con Dios. ¿Nos había abandonado? Esto me perturbaba. Israel estaba en esa situación. Entonces el extraño hombre se volvió hacia mí y dijo: «Ve con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los midianitas. Yo te estoy enviando».
Yo era solo un hombre común, inseguro de mis propias habilidades. No me veía a mí mismo como alguien capaz de hacer grandes cosas para el Señor Dios. Me consideraba insignificante, inseguro. Pregunté, ¿pero cómo puedo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el menor de toda mi familia. Entonces el hombre singular me dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. ¿Puedes creerlo? Estaba a punto de embarcarme en un viaje extraño, mi misión con una tarea imposible. Este es un gran imperio, una potencia mundial, y se supone que debo derrotarlos como si estuviera luchando con una sola persona. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para enfrentar a los poderosos madianitas? ¿Podría este ser un ángel del Señor delante de mí? ¿Cómo debo saberlo? Lo pondré a prueba con una ofrenda. No está mal que pida una señal que confirme si realmente es el Señor. Debería revelármelo a mí. Le respondí, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú quien habla conmigo. Por favor, no te alejes de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi ofrenda. Y él respondió, esperaré hasta que vuelvas. Con prisa, regresé a casa. Preparé un cabrito y usando una cesta de harina y un poco de agua, hice pan sin levadura. Luego, llevando la carne en una cesta y el caldo en una olla, los saqué y se los entregué al extraño que estaba de pie bajo la gran encina. En ese momento, el hombre me dijo, pon la carne y el pan sin levadura sobre esta roca y vierte el caldo sobre ellos. Hice según me había dicho. Entonces el hombre tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano, y el fuego brotó de la roca y consumió todo lo que había traído, y luego desapareció. Cuando me di cuenta de que era el ángel del Señor, exclamé, «¡Ay, Señor soberano, estoy condenado! He visto al ángel del Señor cara a cara». Este milagro del fuego, junto con otros aspectos de toda esta experiencia, me convencieron de que todo esto venía del Señor. La apariencia del ángel del Señor era completamente humana en su carácter, pero el Señor me respondió, «Está bien, no tengas miedo, no morirás». Entonces construí un altar al Señor allí y lo llamé «El Señor es paz», Shalom. El altar permanece en Ofra. Un altar es cualquier estructura sobre la cual se hacen ofrendas como sacrificios con propósitos religiosos. Era una plataforma elevada con una superficie plana. En mi tiempo, construir un altar era una práctica común. Incluso nuestro ancestro Noé construyó un altar al Señor después de salir del arca. En algunos casos, Dios mismo instruía la construcción de un altar después de realizar un acto milagroso de liberación. El propósito de ese altar era servir como un memorial y ayudar a las generaciones futuras a recordar las grandes obras del Señor. La ley requería que cualquier altar hecho de piedras fuera construido con piedras naturales sin cortar, ya que el uso de herramientas en las piedras las profanaba. Ahora yo había construido uno. Lo hice como un acto de adoración y consagración al Señor, con quien acababa de tener un encuentro cara a cara. No tenía más temor de Dios. Esa misma noche, el Señor me dijo, «Toma el segundo toro del rebaño de tu padre, aquel que tiene 7 años, derriba el altar de Baal de tu padre y corta el poste de Aserá que está junto a él. Sacrifica el toro como holocausto en el altar, usando como leña la madera del poste de Aserá que cortaste». Tuve que derribar el poste de Aserá, o Astarte, el nombre de una diosa pagana de la fertilidad y objeto de culto de madera dedicado a ella. El nombre Aserá significa la que enriquece. En la literatura ugarítica era conocida como Señora Aserá del Mar y era adorada en la antigua Siria, Fenicia y Canaán. Fue adorada por los fenicios como Astarte, por los asirios como Istar y por los filisteos como Aa. Poco después de la muerte de Josué, el culto a Aserá asoló a Israel debido a la conquista incompleta de Canaán. Mi propio pueblo abandonó al Señor y sirvió a Baal, el dios pagano de los cananeos, y a Astarte.
La nación de Israel estaba en un estado de compromiso. Al principio luchamos contra la cultura pagana de los cananeos, luego la toleramos y finalmente coexistimos pacíficamente con ella. Siempre se llamó al pueblo de Dios a ser diferente. Era el estándar de Dios que Israel fuera diferente de las naciones a su alrededor, pero no obedecieron. El pecado siempre causa daño, siempre encadena. Josué tenía fe en Dios y creía en sus promesas proféticas. Gracias al liderazgo de Josué, su generación conoció al Señor. Sin embargo, las generaciones vienen y van. La nueva generación no conocía a Dios. La nación comenzó con desobediencia, con un compromiso incompleto. En lugar de expulsar a los cananeos, nos vimos afectados por la adoración perversa de esta nación pagana. Aserá era la diosa de la fertilidad, representada por un tronco de árbol sin ramas plantado en el suelo. Este tronco generalmente estaba esculpido como una representación simbólica de la diosa. Debido a su conexión con los árboles esculpidos, los lugares de culto a Aserá a menudo se llamaban bosques. El peso de esta responsabilidad pesaba mucho sobre mis hombros, pero sabía que no podía huir del desafío. Dios detesta completamente la idolatría. Trae la ira de Dios sobre los implicados, maldiciones sobre el pueblo y la tierra, y provoca la ira de Dios, profanando y contaminando tanto a las personas como a la tierra. Así que tomé a 10 de mis siervos y hice lo que el Señor me había ordenado, pero lo hice de noche porque temía a los otros miembros de la casa de mi padre y a la gente de la ciudad. En mi comunidad, Baal era adorado junto con Yahweh. Dios me llamó a poner en orden mi propia casa primero. A la mañana siguiente, cuando los habitantes de la ciudad comenzaron a moverse, alguien hizo el sorprendente descubrimiento de que el altar de Baal había sido derribado y el poste de Aserá junto a él había sido cortado en su lugar. Un nuevo altar había sido construido y en él estaban los restos del toro que había sido sacrificado. La gente comenzó a preguntarse quién había hecho esto. Después de investigar y buscar cuidadosamente, descubrieron que fui yo. «Traigan a su hijo», exigieron los hombres de la ciudad a mi padre. «Debe morir por haber destruido el altar de Baal y por haber cortado el poste de Aserá». No tuvieron dificultad en determinar quién fue responsable de profanar el altar. Fui expuesto inmediatamente al público por causa de Baal y Aserá. Mi propio pueblo estaba dispuesto a acabar con mi vida. Esto muestra cuán poderosa era la adoración a Baal en ese tiempo. La herejía se había convertido en la religión principal. Mi pueblo adoraba a Baal porque creían que él era el dios del clima, y como el éxito de sus emprendimientos agrícolas estaba directamente ligado al clima, la gente lo adoraba aún más durante los tiempos económicos difíciles causados por la tiranía de los madianitas. No se dieron cuenta de que, al no volverse hacia Dios, solo estaban empeorando las cosas para sí mismos. Pero mi padre gritó a la multitud que lo enfrentaba: ¿están ustedes defendiendo a Baal? Entonces que él mismo defienda su causa. Quien defienda su causa será condenado a muerte por la espada. Si Baal es realmente un dios, que defienda su altar y destruya al que lo derribó. Mi padre hizo un argumento muy lógico para preservar mi vida. Desde entonces fui llamado Jerubal, que significa que Baal se defienda, porque había derribado el altar de Baal. Poco después de este evento, los ejércitos de Madián, Amalek y el pueblo del oriente formaron una alianza contra Israel y cruzaron el Jordán, acampando en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre mí con poder. Ahora necesitaba mi propio ejército. Toqué la trompeta del carnero como una llamada a las armas, y los hombres del clan de Abieser vinieron en mi ayuda. También envié mensajeros a los territorios de Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí para convocar a sus respectivos guerreros, y todos respondieron. Gracias a este empoderamiento divino, pude reunir rápidamente un número impresionante de tropas. 32.000 hombres vinieron a seguirme a la batalla. Esto seguía siendo un logro poderoso. Antes de partir,
Necesitaba estar seguro de que realmente era Dios quien me enviaba. Necesitaba otro milagro para confirmar su palabra. No soy un hombre importante. Fui criado como el más pequeño en mi familia, y mi clan es el más pequeño también. Esto no es algo que hago todos los días. ¿Realmente seguirán a un hombre humilde como yo?, me pregunté. Sí, el Señor me ha dado una señal, pero necesitaba otra más. Haré una prueba que solo el Señor puede realizar, le dije a Dios. Si realmente me usarás para rescatar a Israel como has prometido, pruébalo de esta manera esta noche. Colocaré un vellón de lana en la era. Si por la mañana el vellón está mojado de rocío, pero el suelo está seco, sabré que tú me ayudarás a rescatar a Israel como prometiste. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando me levanté temprano a la mañana siguiente, exprimí el vellón y llené una vasija entera de agua. Sin embargo, esto no cambió realmente nada. Necesitaba algo más. Antes de que ustedes me critiquen demasiado, deberían considerar el desafío que tenía ante mí. Muchos rechazarían inmediatamente tal llamado sin siquiera permitir que Dios confirmara mi pequeña fe. Aún así, era mejor tener algo de fe que no tener nada. Entonces le dije a Dios: por favor, no te enojes conmigo, pero déjame hacer otra petición. Déjame hacer otra prueba con el vellón. Esta vez, deja que el vellón esté seco mientras el suelo alrededor esté mojado de rocío. Así que esa noche, Dios hizo lo que pedí. El vellón estaba seco por la mañana, pero el suelo estaba cubierto de rocío. Eso fue todo lo que necesitaba saber. Estoy listo, así que mi ejército y yo nos levantamos temprano y fuimos a la fuente de Jarod. Los ejércitos de Madián estaban acampados al norte de ellos, en el valle, cerca del monte More. El Señor me dijo: tienes muchos guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes luchen contra los madianitas, los israelitas se atribuirán haberse salvado por su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo: quien esté asustado o tenga miedo, puede irse de este monte y volver a casa. Esto era una gran prueba para mi fe. Mi ejército de 32,000 hombres ya estaba en desventaja contra los 135,000 madianitas. Aún así, Dios pensaba que mi ejército era demasiado grande. Entonces, 22,000 hombres se fueron a casa, quedándome solo 10,000 dispuestos a luchar. Me quedé con solo 10,000 hombres. La visión de un enorme ejército enemigo hizo que muchos soldados israelitas tuvieran miedo. La mayoría de los hombres estaban realmente asustados. Ahora, las probabilidades eran de 13-1. Pero el Señor me dijo: aún hay muchos. Llévalos al agua y los probaré para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando llevé a mis guerreros al agua, el Señor me dijo: divide a los hombres en 2 grupos. En el primer grupo, pon a todos los que tomen agua con sus manos y la lamen como perros. En el otro grupo, pon a todos los que se arrodillen y beban con sus bocas del arroyo. Este parecía ser un test peculiar, tal vez porque aquellos que llevaban el agua en sus manos y la bebían eran mejores soldados, ya que mantenían los ojos en su entorno incluso mientras bebían. Solo 300 hombres bebieron de sus manos. Todos los demás se arrodillaron y bebieron con sus bocas del arroyo. Entonces el Señor me dijo: con estos 300 hombres te rescataré y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás de regreso a casa. El Señor Dios quería que las probabilidades fueran tan desfavorables que la victoria fuera claramente suya. A menudo no pensamos que el tamaño pueda ser un obstáculo para la obra de Dios. Sin embargo, es más difícil confiar verdaderamente en Dios cuando tenemos muchos recursos a nuestra disposición. Así que recogí las provisiones y el ganado de los demás guerreros y los envié de regreso a casa, pero mantuve a los 300 hombres conmigo. Dios me aseguró que la victoria era segura, incluso ahora con solo 300 hombres. El ejército de Israel era menos del 1% de su tamaño original y la proporción era de 400 soldados madianitas por cada soldado israelita. Solo podía confiar en el Señor Dios, pues no había otra cosa en la que confiar.
Estaba en el campamento enemigo, aún temeroso. Los ejércitos de Madián, Amalec y los pueblos del oriente se habían establecido en el valle como una plaga de langostas. Sus camellos eran como granos de arena en la playa del mar, incontables. Me acerqué justo en el momento en que un hombre estaba contando a su compañero un sueño que había tenido. El hombre dijo: «He tenido este sueño, y en mi sueño un pan de cebada rodaba cuesta abajo hacia el campamento madianita. Golpeó una tienda, la volteó y la dejó boca abajo». Su compañero respondió: «Tu sueño solo puede significar una cosa. Dios ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. Dios me permitió ver una gran confirmación de su obra futura. Obviamente no fue coincidencia ni suerte. Dios usó la situación para fortalecer mi fe y funcionó perfectamente. No fue casualidad que el hombre soñara esa noche, ni que contara el sueño a su amigo en ese momento. No es que llegué justo al lugar donde escuché al hombre contar el sueño. Hasta mis enemigos estaban llenos de miedo. Cuando somos débiles en la fe, a menudo hacemos que nuestros enemigos parezcan más fuertes de lo que realmente son. De hecho, cuando escuché el sueño y su interpretación, me incliné en adoración ante el Señor. Dios quería que encontrara aliento en esta visita al campamento enemigo. Esto muestra que cuando el Señor Dios nos pide que hagamos cosas difíciles por Él, no se cruza de brazos y espera que lo hagamos todos solos. Él está allí para guiarnos, sostenernos y alentarnos en todo momento. Entonces regresé al campamento de Israel y grité: «Levántense, porque el Señor les ha dado la victoria sobre las hordas madianitas». Dividí a los 300 hombres en 3 grupos y a cada uno le di un cuerno de carnero y una jarra de barro con una antorcha dentro. Mi fe era contagiosa. Al recibir aliento, no pude evitar extender ese aliento a los demás, y mi aliento fortaleció su fe. Les dije: «Mantengan los ojos en mí. Cuando llegue al borde del campamento, hagan exactamente lo que yo haga». Tan pronto como yo y los que estaban conmigo tocamos los cuernos de carnero, toquen también sus cuernos por todo el campamento y griten por el Señor y por Gedeón. Era poco después de la medianoche, después del cambio de guardia, cuando llegamos al borde del campamento madianita, yo y los 100 hombres conmigo. De repente tocamos los cuernos de carnero y rompimos nuestras jarras de barro. Luego, los 3 grupos tocaron sus cuernos y rompieron sus jarras, seguido de un grito. Los soldados madianitas despertaron ante una explosión de ruido, luz y movimiento desde todas las direcciones. Cada hombre se mantuvo en su posición alrededor del campamento y observó cómo todos los madianitas corrían en pánico, gritando mientras huían. Cuando los 300 hombres tocaron sus cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros en el campamento se enfrentaran entre sí con sus espadas. Aquellos que no fueron muertos huyeron a lugares distantes. La primera fase de la batalla no fue entre Israel y Madián, sino entre ellos mismos. Luego envié mensajeros a los guerreros de Naftalí, Aser y Manasés, quienes se unieron para perseguir al ejército madianita. También envié mensajeros por toda la región montañosa de Efraín, diciendo: «Desciendan para atacar a los madianitas y cortarles el camino». Quería que muchos se involucraran en la tarea, una vez que comenzara con un pequeño número de soldados. Así que todos los hombres de Efraín hicieron como se les ordenó. Capturaron a los 2 comandantes madianitas, Oreb y Sib, y los ejecutaron. Continuamos persiguiendo a los madianitas. Luego, el pueblo de Efraín me cuestionó: «¿Por qué nos trataste así? ¿Por qué no nos llamaste cuando saliste por primera vez a luchar contra los madianitas?». Discutieron acaloradamente conmigo, pero les respondí: «Lo que yo logré en comparación con ustedes no es nada. Incluso los sobrantes de la cosecha de Efraín son mejores que toda la cosecha de mi pequeño clan de Abieser». Dios les dio la victoria sobre los comandantes del ejército madianita, Oreb y Sib. ¿Qué logré en comparación con eso? Cuando los hombres de Efraín escucharon mi respuesta, se calmó su ira. Los hombres de Efraín
parecían preocuparse más por el reconocimiento que por el bien general de Israel. En lugar de envidiar el reconocimiento que otros recibieron, deberían haberse alegrado de que el pueblo de Dios fuera rescatado y de que ellos tuvieran alguna participación en la victoria. La envidia a menudo obstaculiza la obra de Dios. No desafié su orgullo, sino que lo calmé elogiándolos y dándoles el reconocimiento que parecían desear. Más importante aún, los desafié a involucrarse en la obra de Dios que estaba en marcha. Mi respuesta fue una forma sabia de manejar la disputa cuando había trabajo para el Señor que hacer. Luego crucé el río Jordán con mis 300 hombres. Aunque estábamos exhaustos, seguimos persiguiendo al enemigo. Todavía teníamos que capturar a los 2 reyes de Madián cuando llegamos a Sucot. Les pedí a los líderes de la ciudad, por favor, den un poco de comida a mis guerreros. Están muy cansados. Estoy persiguiendo a Zeba y Zalmuna, los reyes de Madián. Pero los oficiales de Sucot respondieron, captura primero a Zeba y Zalmuna y luego alimentaremos a tu ejército. Esto me irritó profundamente. No fueron invitados a involucrarse en la batalla en sí, sino solo a apoyar a aquellos en la línea del frente. En lugar de ayudar, la gente de Sucot y Penuel encontró excusas. No querían apoyar la lucha contra Madián hasta que la batalla ya estuviera ganada. Entonces dije, después de que el Señor me dé la victoria sobre Zeba y Zalmuna, volveré y rasgaré su carne con espinos y cardos del desierto. De allí fui a Penuel y hice la misma solicitud, pero obtuve la misma respuesta. Entonces le dije al pueblo de Penuel, después de que regrese victorioso, derribaré esta torre. Pero en ese momento Zeba y Zalmuna, los 2 reyes madianitas, estaban en Carcor con unos 15.000 guerreros. Seguí avanzando audazmente con la ayuda del Señor, liderando un ataque sorpresa valiente. Esto no era lo mismo que 300 hombres atacando un vasto ejército, pero aún así era un pequeño ejército contra uno mucho mayor. Había visto a Dios hacer grandes cosas en circunstancias similares antes. El trabajo previo de Dios me animó a confiar en Él para grandes cosas en el presente. Rodeé por el camino de las caravanas al este de Nova y tomé por sorpresa al ejército madianita. Zeba y Zalmuna huyeron, pero los perseguí y capturé a todos sus guerreros. Soy persistente. Luché hasta que la batalla fue ganada y perseguí a los líderes de la oposición. Ahora, mi promesa a Sucot. Regresé de la batalla, capturé a un joven de Sucot y le exigí que escribiera los nombres de todos los 77 oficiales y ancianos de la ciudad. Luego regresé a Sucot y dije a los líderes, aquí están Zeba y Zalmuna. Cuando estuvimos aquí antes, se burlaron de mí, diciendo, captura primero a Zeba y Zalmuna y luego alimenta a tu ejército cansado. Entonces tomé a los ancianos de la ciudad y los castigué con espinos y cardos del desierto. También derribé la torre de Penuel y destruí a todos los hombres de la ciudad. Después les pregunté a Zeba y Zalmuna, ¿cómo eran los hombres que ustedes mataron en Tabor? Ellos respondieron, eran como hijos de reyes, eran mis hermanos, hijos de mi propia madre. Exclamé, vive el Señor, si ustedes no los mataron, yo no los mataré. Luego me dirigí a Yeter, mi hijo mayor, y le dije, mátalos. Pero Yeter no desenvainó su espada, pues era solo un niño y tenía miedo. Entonces Zeba y Zalmuna dijeron, levántate tú mismo y hazlo como un hombre, hazlo. Así que hice exactamente eso y quité los adornos reales de los cuellos de sus camellos. Después de esto, los israelitas me dijeron, sé nuestro gobernante, tú, tu hijo y tu nieto, porque nos has librado de Madián. Pero yo respondí, no gobernaré sobre ustedes ni mi hijo, el Señor gobernará sobre ustedes. Comprendí que no era mi lugar tomar el trono sobre Israel y que el Señor Dios era el rey sobre Israel. Esta debería ser la verdadera actitud de todos aquellos a quienes el Señor Dios levanta para liderar y liberar a su pueblo. Su liderazgo nunca debe aspirar a la soberanía. Su tarea nunca es la de usurpar el gobierno divino, sino interpretarlo y llevar al pueblo al reconocimiento y sumisión ante él.